congresista, representante de la bancada de la Izquierda Democrática. Doctor, es un gusto enorme como siempre, y tal vez arrancar esta entrevista consultándole su criterio. Ayer veíamos, y hay algo que yo creo que vamos a coincidir, utilizaba el presidente Guillermo Lasso en la alocución, en este conversatorio que realiza los días martes, utilizaba el término, ¿no? Permanente bloqueo en la Asamblea. Yo creo que vamos a coincidir en eso, ¿no? Bloqueo, entrampamiento, como se lo quiera llamar, pero hay esta dificultad de poder conversar sobre los marcos legales que requiere el país. Y básicamente decía que no descartaba, que iba a utilizar los días de esta semana para analizar los mecanismos. No descarta consultarle directamente a los ecuatorianos a través de esta figura que se denomina, pues valga la redundancia, consulta popular, justamente los temas que no han podido ser tratados en la Asamblea Nacional. ¿Cómo asume usted en su condición de asambleísta este pronunciamiento? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Creo que no es correcto lo expresado por el presidente de la República, porque no ha habido pues una actitud sistemática de bloqueo en la Asamblea Nacional. Y lo que creo yo ha fallado a nivel del frente político del gobierno, que ahora está siendo sustituido, es la canalización de los debidos consensos previos a que el presidente de la República envíe un proyecto de ley al Parlamento ecuatoriano. Usted sabe que se han tramitado algunas iniciativas del presidente de la República, unas todavía están procesándose al interior de la Asamblea, como la ley de información, por ejemplo, ¿no? Que ya pasó el primer debate, y otras en las que ha habido pues algún género pues de contradicciones, y en el caso pues de la ley tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley, no vamos a insistir en qué forma, pero bueno, no creo que ha habido una actitud de bloqueo. Lo que ha habido quizás es la terquedad en la óptica del Ejecutivo para no abrirse a considerar posiciones o observaciones a sus proyectos de ley que vienen pues desde las diferentes bancadas del Pleno Legislativo. Entonces, en esa línea, pues la Asamblea ha cumplido con su deber, y quizá lo que ha faltado un poco más es de procesar el diálogo suficiente para que incluso el Ejecutivo acepte observaciones desde la Asamblea Nacional. Lo último que sucedió con el proyecto de inversiones, le digo, en la comisión donde tenía mucha influencia el gobierno nacional, se aceptaron inicialmente algunas observaciones de la bancada de la idea y luego desaparecieron. ¿Cómo podemos nosotros apoyar un texto legal donde no se recogen definitivamente nuestras observaciones, no? Entonces, eso simplemente como título de ejemplo para significar que no ha habido un sistemático bloqueo a las iniciativas del Ejecutivo desde la Asamblea Nacional. Ok, entonces puedo colegir que a su criterio, justamente la equivocación es, o lo equivocada es, la estrategia política en el camino de la tramitación, ¿no? Desde el envío para esta suerte de sociabilización de conversación previa. ¿Es así, doctor? Yo creo fundamentalmente que es así, y en algunas circunstancias ha habido acuerdos que luego no se han cumplido. En materia de reformas a la ley tributaria, que, insisto, pues entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, nosotros, la bancada, porque yo no estuve ahí presente, la bancada visitó al presidente de la República en el Palacio de Gobierno y acordaron consensuar algunas observaciones y aceptarlas que había pues incorporado a su proyecto la bancada de Izquierda Democrática. Se ofreció que se iban a aceptar, pero luego terminaron no aceptándose. Entonces le digo, pues también ha habido incumplimiento por parte del gobierno respecto de su oferta inicial de aceptar ese tipo de observaciones. Bueno, y así se han dado pues los casos. Yo creo que bien ha hecho el presidente de la República en dar un golpe de timón
respecto a la integración de su frente político. Yo creo que quien debe llevar la vocería política del gobierno no es el presidente de la República, sino su ministro de gobierno, y eso no venía sucediendo. No puede haber un ministro de gobierno oculto, no puede haber un ministro de gobierno que no lidere el discurso político del gobierno, para que cualquier afectación a cualquier declaración que se pueda hacer en contra del contenido de las expresiones de esa autoridad recaiga sobre esa autoridad, pero no desgaste la imagen del presidente de la República, como vemos que se ha desgastado cuando sale en una suerte de exabrupto a disparar contra la Asamblea Nacional y contra un futuro candidato presidencial como Javier Hervas, de manera pues desaprensiva, y que yo creo que más le ha traído perjuicios que beneficios. Entonces, la figura del presidente de la República no puede desgastarse. Están los ministros para desgastarse. Claro, y siempre se ha utilizado ese término. El frente político que ahora conduce pues un nuevo ministro vaya en esa línea, ¿no?, de acción. Claro, siempre se ha utilizado ese término, ¿no? Fusibles, los ministros son fusibles y precisamente esa es parte de la función. 8:37, Verónica Landeta con otras inquietudes para el asambleísta Dalton Bacigalupo. Asambleísta Bacigalupo, al parecer muchas tiendas políticas dentro de la asamblea quieren un diálogo, definitivamente. Pues hoy en la mañana también Salvador Quispe del ala de Pachacutic también nos decía que sí, sería bueno encaminarse y encauzarse en esto. Pero lo que estoy viendo definitivamente en muchas de las intervenciones es que aún la Asamblea tiene un criterio y una visión de muchas leyes y el Ejecutivo tiene otra. Y en medio de esa, pues definitivamente pues estamos todos los ecuatorianos expectando para ver hacia dónde definitivamente va la suerte política del país. Si seguimos manteniendo estas posturas así muy recalcitrantes, la una de la otra, ¿cómo podemos llevar un diálogo verdadero? ¿Cómo lo hacemos? Es hora, a lo mejor, digo yo, de deponer ciertas posturas partidistas y avanzar un poco más en el análisis y podernos dar una respuesta por ese lado. Sí, en términos generales y para poner en contexto su pregunta, yo creo que en la gestión de la Asamblea Nacional hay que destacar dos variantes. La primera es la variante de la fiscalización, que yo creo que se ha cumplido a cabalidad. Yo creo que la Asamblea Nacional ha enjuiciado políticamente a funcionarios corruptos que habían demostrado pues deshonestidad y negligencia en el cumplimiento de sus funciones en la mayoría de los casos, otros por incumplimiento. Me refiero a Carlos Poli, que hoy día pues está pues siendo pues investigado por la justicia americana y ojalá pague sus culpas de corrupción que propició aquí en el Ecuador y que terminó pues lavando pues dinero en el sistema financiero norteamericano. La Asamblea censuró y destituyó a Carlos Eli, el contralor pues que se fue a refugiar en la cárcel y que desde ahí quería seguir dirigiendo la Contraloría. La Asamblea Nacional pues destituyó también al degenerado que era defensor del pueblo y que había sido pues acusado con suficientes pruebas de acoso sexual y de una serie de irregularidades ahí en la Defensoría del Pueblo, y así ha ido de alguna manera pues destituyendo a funcionarios por incumplimiento de funciones. En ese plano yo creo que es positiva la labor de la Asamblea. En el plano legislativo, la falla que yo le veo mirando retrospectivamente el problema es que la conducción de la Asamblea Nacional a cargo de la señora Yori no imprimió un sello de urgencia, ¿no?, en aquellas temáticas que son reclamadas insistentemente por la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de ley que envió el presidente de la República en materia de libertad de expresión recién está pues siendo evacuado en el primer debate y se espera pues un segundo debate. El tema pues del uso progresivo de la fuerza, que es un reclamo pues urgente nacional, viene siendo tramitado ya próximo al primer debate para que entre igualmente en segunda, pero incorporado como tenía que ser, con antecedentes de reformas que se habían planteado de manera general al Código Orgánico Integral Penal.
pienso que en eso ha fallado la conducción de la Asamblea, de no priorizar la urgencia en diversas temáticas que son reclamadas con insistencia por la ciudadanía en general. Creo que el ambiente al interior de la Asamblea Nacional se ha conflictuado, creo que es la oportunidad para recomponerlo. Creo definitivamente que la conducción de la señora Yori al frente de la Asamblea Nacional es ya insostenible. Después que ayer todo el Ecuador expectó un gesto de indecencia, ¿no?, que ejecutó la señora Yori luego pues de que salía clausurando pues o cerrando pues el debate de la sesión de ayer. Yo creo que eso es impresentable y yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso para efectos de que la señora Yori no pueda seguir al frente de la Asamblea Nacional. Vamos a apoyar la conformación de la comisión pluripartidista DOT para juzgar la conducta de del Consejo Administrativo de la Legislatura, previa a las denuncias que tendrán que presentarse por incumplimiento de funciones, porque en eso nosotros seremos exigentes, que se respete el debido proceso. Aquí no se trata de analizar en combo ni destituir en combo, e ir respetando pues el procedimiento legislativo que lo establece la ley orgánica de la función legislativa, pero creo que hay que dar un golpe de timón en cuanto a la conducción de la Asamblea Nacional. Yo he sido muy claro ante el país, ante los otros bloques. Izquierda Democrática se sumará definitivamente a la conformación que de manera legal se establece en la ley orgánica de la función legislativa respecto de esta comisión pluripartidista de sustanciación de denuncias, porque esas denuncias tendrán que presentarse con su debida oportunidad. Así que yo creo que esto empujará a virar la página y a que todos entendamos que tenemos una alta responsabilidad con el país y que definitivamente tenemos la obligación de mejorar la imagen del Parlamento ecuatoriano. Gracias al asambleísta Basigalupo. Todos han coincidido, hasta Quispe, de que hay que virar la página. Ramiro Cepeda continúa. ¿Cómo le va? Buenos días. Yo lo tengo a usted como hombre decente y un hombre ecuánime, y lo que he escuchado en muy buena parte es un diagnóstico claro, pero está incompleto. Está incompleto porque en la Asamblea también se aprobaron unas amnistías indecentes, con una mayoría indecente en el contenido de muchos nombres que no debían estar ahí. Y que se me diga que ahí no hubo un acuerdo, no lo voy a aceptar, porque usted sabe que en política todo se conversa, todo se desarrolla de una manera a veces rápida, a veces lenta, todo se cocina y debe haber habido un acuerdo. Que el gobierno ha tenido tosudez porque no ha querido aceptar muchas cosas, suscribo. Que la ministra renunciada el día de ayer tenía su propia agenda y lo demuestra y se desnuda en el tuit cuando dice que no está de acuerdo con la posición política del presidente de la República, quiere decir que ella estaba llevando al gobierno a su posición política, que no necesariamente era la que el presidente quería. En toda esta suerte de desafortunadas coincidencias de parte y parte, el acto de contrición debe venir de ambos lados. El presidente ya está cambiando su equipo político y es un buen síntoma. Pero el discurso de la Asamblea fue desafiante cuando negó una ley sin conocer sus observaciones. Fue una respuesta política, como lo dijo un asambleísta social cristiano. Entonces, Dalton, un poco hay que sentarse, bajar las aguas y ponerse a conversar, porque ni el gobierno puede imponer su agenda, porque no es que ganó con abrumadora mayoría, ni la oposición puede poner también su agenda porque no ganó las elecciones. Entonces, ¿dónde está el justo medio, Dalton? Vea, le digo, el justo medio está en aceptar que ninguno de los dos sectores tiene la verdad total ni la verdad absoluta, de que hay que ser flexibles en cuanto a la posibilidad de consensuar haciendo renunciamientos.
Porque para consensuar, usted debe hacer renunciamientos, entendiendo que no puede imponer en el diálogo o en una negociación, imponer la totalidad de sus propuestas o de sus iniciativas. Y cada una de las propuestas o de las iniciativas, tanto el presidente en materia legal y desde la Asamblea en materia de observaciones a los proyectos de ley del presidente de la República, están debidamente sustentadas. Están debidamente sustentadas. Ustedes, periodistas, que están al tanto de la opinión pública y de lo que expresan muchos conocedores, técnicos, especialistas, habrán visto cómo gente que no se le puede imputar de criterios socialistas o marxistoides o totalitarios o lo que fuere, han hecho severas observaciones al proyecto de ley de inversiones del presidente de la República. Se hablaba, ya le digo, un momento dado de circunstancias que podían llevar al país, ¿no?, a que se favorezca aspectos negativos de la banca en contra del interés nacional, como que mañana el BIES pueda, a través de los dineros del IES, de alguna manera suplir falencias en las actividades de ciertas instituciones financieras. Entonces, por eso se hablaba de que escondido, ¿no?, como caballo de Troya metido ahí en este proyecto de ley de inversiones, también había soterradamente un aspecto que a futuro podía comprometer, ¿no?, los intereses del país, cómo se comprometieron con el feriado bancario y otra suerte de situaciones que llevaron pues a esta crisis político, social y económica en el Ecuador en los años 90. Entonces le digo, ahí ha habido observaciones, y repito, no de gente de mentalidad socialista, no gente que está vinculada al correísmo político, no gente de izquierda, gente de mentalidad, yo le diría, técnica, objetiva, en el sentido pues de que había esos peligros que nunca se quisieron atender por parte del gobierno, ¿no? Entonces le digo, hay también esta situación. Pienso yo que el antecedente que estamos viviendo servirá de lección tanto para el presidente de la República como para los miembros del Parlamento ecuatoriano. Y vea, pues, nosotros no es que querramos o no, nosotros estamos obligados. Y si hay necios en la Asamblea Nacional, tendrán pues que quitarse su necedad de encima y entender que las circunstancias del país no están para seguir extendiendo este tipo de enfrentamientos o de posiciones extremas, y que los consensos se impondrán al interior de la Asamblea y hacia afuera de la Asamblea, porque no es porque ha habido este conflicto con el presidente de la República que vamos a actuar en una posición cerril, pedestre, no, que le digo pues propia de cavernícolas, de excitar las pasiones, sostenerlas en el tiempo y no responder al interés nacional. Yo creo que las aguas van a bajar, yo creo que todos pondrán su cuota de mejor espíritu para salvar esta situación y seguir en esta línea de conveniencia del interés nacional. Dalton, el siguiente escenario que se viene, usted ya lo desmenuzó en la respuesta que le diera Alberto Quintana, diciendo que ya prácticamente los votos para el recambio de la presidenta Yori, quien ha hecho una presidencia, mejor dicho, no estuvo a la altura del cargo. Y eso ya es responsabilidad de todos los que la eligieron, porque era sabido que la distinguida dama no tenía toda la experticia necesaria para presidir una Asamblea Nacional. Y lo ha demostrado. Probablemente toque el recambio. Yo sé, y los votos están para el recambio, pero ¿cuál sería la forma de reemplazarla? La que está dentro del marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que asuma el primer vicepresidente y así, y se elija el segundo vicepresidente porque irían subiendo, o se haría un recambio total al CAL de una manera que ya la nueva mayoría que se haga pueda captar de una vez nuevamente un rediseño de comisiones y un rediseño del CAL. Yo creo que en este proceso habrá que respetarse el mandato legal y el orden de sucesión al frente de la conducción de la Asamblea Nacional. Esto no obsta
para que en el tiempo igualmente pues puedan provocarse acciones de cuestionamiento a autoridades del CAL que impliquen también pues no su sustitución. Pero no creo que sería procedente que eventualmente, dado el caso de la posible destitución de la presidenta Llori, se quiera pues desconocer el orden de sustitución que impone la ley orgánica de la función legislativa. Eso sería una suerte de golpe de Estado. Si las ilegalidades se han cometido en anteriores asambleas, nosotros no podemos incurrir en ellas. Los antecedentes nefastos, los antecedentes de violación de la ley, no pueden servir de base para que nosotros repitamos dichos y malos antecedentes. Así que yo creo que hay que hacer prevalecer la sustitución que impone la ley orgánica de la función legislativa. Ese es el deber ser, pero usted sabe que cuando se tienen los votos y además que la bancada de UNES no tiene una representación en el CAL, el mismo gobierno a través del BAN, bueno, tiene uno, pero hay una suerte de desequilibrio dentro del mismo CAL y dentro de la misma conformación de las comisiones que se vería bien que se subsane, o esa no es la posición de Izquierda Democrática. Vea, yo creo que hay que reformular la integración del Consejo Administrativo de la Legislatura, ¿no? Dentro del respeto a las disposiciones legales de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo creo que los apuros, las precipitaciones, el intento de posicionarse políticamente porque la mayoría la tengo yo a favor, entonces la voy a ejercer violando la ley, no es lo correcto, porque ya cualquier acción contra la ley ya implicaría que quien pueda ser beneficiario de esa acción en cuanto a designación de dignidades llegaría a esa función con ilegitimidad. Y eso sería igualmente pues empezar una gestión descalificándose por ilegitimidad y siendo cuestionado por ilegitimidad. Así que yo creo que hay que establecer una suerte de cronograma para que se pueda sincerar la representación en el CAL respecto del número de integrantes de las diferentes bancadas legislativas. Sí, la ilegitimidad de origen, tal cual usted nos enseñara en la Católica, es uno de los vicios que tienen muchos gobiernos. Se habla del gobierno pasado y no se puede legitimar en el ejercicio tampoco. Dalton, solo una pregunta para terminar la entrevista. ¿Qué opina usted del comentario que hizo el presidente de la República en relación a de que va a gobernar sin la Asamblea Nacional? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que eso responde a un estado de ánimo del presidente de la República. Él se siente pues a su manera pues ofendido, herido, porque una bandera que él la levantó pues como la salida para el futuro Ecuador y el mejoramiento de todo en el país, era su ley, que no fue pues aprobada como se esperó, aunque quisieron volverla a aprobar por el Ministerio de la Ley, porque ese ha sido el recurso que el gobierno parece ha ejercido para llevar adelante sus iniciativas. Entonces está provocado en el presidente, repito, pues un momento dado un espíritu alicaído que llevó a esa declaración, pero eso no tiene pues ningún sustento reflexivo, ningún sustento de verdadero análisis, porque la relación legislativo-legislativa es necesaria y seguirá siendo necesaria. Mañana mismo, cualquier momento, el presidente de la República tendrá necesidad de procesar alguna iniciativa legal, y tenga la seguridad pues que en el Parlamento seguiremos con la actitud más bien propositiva de atender lo bueno de ello. No, a lo que tiene que acostumbrarse el presidente es a no entender que él es presidente de la República, que él tiene que colegislar con el Parlamento ecuatoriano y que solo su voluntad no puede imponerse pues en la institucionalidad del Ecuador. Eso está bien en la vida privada, en los cargos gerenciales que uno pueda tener en una empresa, etcétera. Pero en la presidencia de la República hay que consensuar, hay que tener un espíritu de renunciamiento cuando algunas de nuestras iniciativas no se pueden cumplir por A, B o C razones.
y me he acordado de un hecho histórico suyo, Dalton. ¿Usted le recomendaría al presidente, tal cual usted lo hizo hace muchísimos años, alejarse de la democracia popular, del doctor Osvaldo Hurtado, que parece que está dando unos consejos que no han llevado por buen norte al gobierno nacional? Vea, le digo, yo creo que el expresidente Hurtado y sus colaboradores que en algún momento integraron lo que fue la democracia popular, que eso ya se extinguió hace rato, han venido apoyando a Guillermo Lasso en todas sus aspiraciones de llegar a la presidencia de la República. O sea, estoy hablando que es una colaboración de más de 10 años. Entiendo yo que hay una cercanía muy personal y que el expresidente Hurtado es escuchado por el presidente de la República y siempre ha sido escuchado con sus criterios dentro de todo este trajinar político de Guillermo Lasso. Entonces ha habido una confianza de Guillermo Lasso hacia la figura del expresidente, que también pues tiene su experiencia que aportar y la ha aportado seguramente pues durante la lucha política que Lasso ha hecho para llegar a la presidencia. Y él ha creído conveniente, hablo del presidente Lasso, pues de asistirse de lo que puede ser ya la colaboración en su gestión de exmiembros de la democracia popular, ¿no? Encabezados por el doctor Hurtado. Acordémonos que en algún momento el doctor Hurtado se desafilió de la democracia popular y fundó pues un movimiento político con el cual se lanzó a la presidencia de la República y quedó penúltimo. Y que si no se lanza el señor Vargas por el oriente, hubiera quedado último. Pero en todo caso, es un hombre de experiencia que tiene que aportar. Pero ya en la gestión yo creo que definitivamente, siendo el elemento más representativo de esa representación en el gobierno, la señora ministra, o la señora ministro, para hablar correctamente, la señora ministro de gobierno, no dio la talla. Yo con algún periodista amigo de alto nivel le decía que ahí al frente del Ministerio de Gobierno tiene que estar un líder político reconocido, que refresque las instancias del gobierno, que lidere la vocería para que el presidente de la República, como lo decía al principio, no se desgaste haciendo declaraciones inútiles, ¿no? Y que sea el ministro el que conduzca y genere con una imagen fresca de simpatía, de relación con bloques, de conocimiento del mundo político, pueda efectivamente pues hacer y realizar ejecutorias en beneficio del gobierno. Yo creo que ese ha sido un déficit de la exministra hoy renunciante Alexandra Vela. Por lo demás, pues yo creo que con ella pues parte de ese equipo de la democracia popular igualmente pues está ya fuera del gobierno. Dalton, agradecerle por la entrevista, querido profesor de la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Y usted ha terminado más con declaraciones de embajador que de político. Que tenga un buen día, Dalton. Ha sido un gusto entrevistarlo aquí en I99. Bueno, pues un abrazo para todos siempre, ¿no? Mil gracias. A la orden. Alberto, tenemos que pagar un corte. Sí, pero antes le damos